Kaixo denoi, hola a todos, soy Joaquín Lanz, doctor en Historia Antigua, y venimos desde el Museo Yaso con este breve vídeo presentándoos un pequeño episodio sobre la gastronomía, una comparación sobre la gastronomía en época romana y hoy en día, ¿sí? Vinculada a la exposición sobre la cocina en la costa vasca, su historia desde la época romana hasta la vanguardia. En esta ocasión hablaremos del ejército romano, de su dieta, un poco, sí, por encima. Bueno, ya sabéis, el ejército romano fue una maquinaria militar con la que Roma se convirtió en imperio y en potencia. Sus hombres estaban muy bien alimentados, su alimentación se basaba básicamente en la tríada mediterránea, ¿sí? Cereales, aceite y vino, aunque también consumían grandes dosis de calorías, grandísimas, ¿sí? El 78% de su dieta, ¿sí? Pues mucho queso, mucha carne, también pescado. Con nosotros tenemos en esta ocasión al prestigioso cocinero Íñigo Lavado, que, interpretando un poco aquella dieta, aquel rancho, aquellos platos vinculados, sí, ligados al ejército romano, los ha traído hoy en día y les ha dado ese toque de la cocina de vanguardia del Bidasoa. Fijaos qué maravilla, qué platos tenemos aquí, ¿sí? Que recogen todos aquellos productos que más se utilizaron en las legiones, y yo la verdad estoy con la boca... Bueno, en cierta manera, yo la verdad que estos días he aprendido mucho de ti y de todo lo que me has ido contando sobre el ejército romano, y lo que hemos querido es interpretarlo y llevarlo a los platos. Y en este caso, pues tenemos un aperitivo que está basado en esas galletas deshidratadas, que tenían como nombre bucelatum. Eso es. Y bueno, hemos querido hacerla de queso, que creo que era un elemento y un ingrediente fundamental. La hemos hecho de bacalao deshidratado, de pipas también. En este otro plato, que es el pescado, lo que hemos querido es darle importancia a ese método de conservación, que era la salazón. Y en este caso tenemos una trucha de Iparralde, en la cual la hemos hecho bajo esa técnica. Hemos querido darle en el plato de carne la importancia al lardo, como bien me has contado, que era muy importante, y ese aporte calórico que necesitaba el ejército, y donde, bueno, como guarnición tiene la tríada mediterránea, sí, eso es, las migas, la importancia de las gachas. Muy importantes. Y bueno, terminamos pues con un postre basado en manzana, donde le hemos dado mucha importancia a la miel, a los dátiles, al vino, y en este caso también a las especies basadas un poco en enebro y en pimienta. Y este es un poquito nuestra aportación gastronómica. Yo creo que ningún soldado en sus sueños más locos imaginaría comer algo así, ¿sí? En aquella época, ¿sí? Ni el propio Augusto imaginaría comer algo así. No sería una época fácil, ¿eh? No sería una época fácil, es verdad, pero nos recuerda y cómo ha evolucionado esa cocina y cómo somos herederos también de aquella cultura romana que estuvo aquí durante más de 5 siglos, en el entorno del Bidasoa. Yo creo que además, para llegar a donde estamos ahora y que la gastronomía del Bidasoa sea lo que es, pues evidentemente hace falta mirar hacia atrás, ¿no? Eso es. Y mirando hacia atrás entendemos cómo hemos podido llegar donde estamos ahora. Y bueno, la verdad, a mí me ha servido mucho y estoy convencido que estos platos, después de este desarrollo que hemos hecho juntos, terminarán en la carta de nuestro restaurante. Así que... Sí, tiene muy buena pinta.